Buenas tardes, mis hermanos. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 19. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Y dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, que en ella están los tesoros de tu sabiduría para tu pueblo, y que tú eres fiel, Señor, para cumplirla en todo tiempo. Que nos des, oh Dios, un corazón dispuesto para escucharte y ser transformados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. En este versículo es una conclusión de lo que venía hablando el hermano Santiago. Y si por esto, a causa de las pruebas, del pecado, de las aflicciones, para no hacer peor la cosa, dice Santiago, todo hombre y mujer claramente, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque cuando no hacemos eso, concluye el 20, obramos en ira, en enojo contra aquel con el cual nos estamos comunicando. Seguimos con la serie, Mi familia está en Cristo. Hoy veremos el tema, la comunicación y la familia. La comunicación y la familia. La comunicación es algo que todos necesitamos y requerimos. Es algo que es un deber del día a día. Comunicar cómo estamos pasando. Incluso para saludar hay que comunicarse. Los jóvenes ahora ni siquiera se comunican con la voz, usan puros emojis y cosas raras, pero se comunican de alguna manera. Ciertamente, estamos en una época donde, aunque tenemos una capacidad extraordinaria de comunicarnos, no nos comunicamos. Ya en estos días la gente prefiere evitar hablar con las personas. Algunos de aquí hemos de recordar que antes, para poder conseguir cierta información, había que marcar algún lugar, alguna persona nos atendía y con eso hacíamos todo. Había que interactuar. Incluso yo me acuerdo antes, había que marcar a los papás para ver si dejaban salir a fulanito a jugar con uno. O uno iba y tocaba el timbre de la casa: oiga, ¿puede salir fulanito a jugar? Ahora, ¿qué hacen? ¿Nomás timbre el celular? Ah, sí, mijo, que te ocupan allá y vas para allá. La gente que vive en la misma casa, en lugar de moverse, se manda mensajes. Y uno dice, bueno, pues, qué bueno por la comunicación, porque nos permite hablar con los que están lejos, con los que a lo mejor no pudieron llegar, conocer gente de otros lugares, pero la familia debe tener prioritariamente una comunicación de persona a persona. Vemos también en muchos lugares que los tiempos donde por lo general la gente se comunicaba, se están comunicando con otras personas. No es muy extraño ir a un lugar donde está hecho para convivir, para comer juntos, para disfrutar. Y es triste encontrar familias completas que, aunque están juntas ahí, se están comunicando con alguien más, en pantallas o en cualquier otro tipo de distracciones, en lugar de aprovechar el tiempo que están ahí en familia. Entonces sí, se están comunicando, pero no con los que están a su alrededor. Y Dios nos invita, como dice aquí, que tengamos una comunicación que sea de bendición para otros. Lo más importante de la comunicación, como aquí marca el hermano Santiago, es aprender a escuchar. ¿A quién de aquí le gusta hablar? Yo creo que a todos, ¿verdad? ¿A quién de aquí le gusta quedarse callado y escuchar? A lo mejor no a todos les gusta tanto estar escuchando
como nos gusta hablar. Los conflictos más frecuentes en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en cualquier lugar, son de comunicación. Porque todos sabemos que tenemos responsabilidades, pero cuando hay dificultades y no se comunican, pues simplemente hay problemas. Por ejemplo, si hoy hubiéramos dicho, ¿saben qué? Vamos a empezar hasta las 12 y no le avisamos a nadie, ¿qué hubiera pasado? Es un problema de comunicación. Si yo voy a ir a tal lugar y luego no aviso a mi familia o a mi esposa que voy a salir, pues hay un problema. O usted sale de su casa sin decir a dónde va. Digo, a mí no me acostumbraron a eso. Aun cuando vivía con mis padres, aun con mi esposa ahora, cuando yo salgo, yo doy y digo, voy a tal lugar. No es algo a ver para que adivinen a dónde voy. O si me preguntan tampoco le digo, no te voy a decir. Y en cosas tan simples como el comunicar lo que estaremos haciendo. Los conflictos más frecuentes es que a pesar de que hay comunicación, hay una mala comunicación. Y vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar, principios, para aprender a ser buenos escuchando. Y concluiremos un poco de cómo también ser buenos al hablar con los demás. Por si gusta apuntarlos. Lo primero que hay que hacer para escuchar, ¿sabe qué es? Callarse. Dejar de hablar. ¿Usted ha intentado escuchar a alguien mientras usted está hablando? Se ve hasta ofensivo, ¿no? Porque uno quiere dar una opinión, el otro está hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y eso puede ser en cualquier nivel. Hay tiempos para hablar, tiempo para callar. Nosotros vemos que incluso Jesús, cuando estaba frente a sus acusadores, ¿qué hizo? Calló. Él no acusó a nadie ni sacó por ahí todos los trapos sucios que tenía a su alrededor. Entonces lo importante para primero escuchar es el no estar hablando. También es importante, se considera, que cuando alguien está hablando con usted, usted le haga sentir que está siendo escuchado. ¿Alguna vez se ha puesto a escuchar a alguien mientras usted anda barriendo y trapeando y cocinando y haciendo un montón de cosas? Es complicado atender ese tipo de cuestiones. Ahorita con mi hija, ella aparte de que la esté escuchando, quiere que la esté viendo. Ella, si yo la escucho por ahí, no se da y quiere que la esté viendo y quiere que le esté poniendo atención. Porque es natural en un niño demandar ese tipo de atenciones. Pero si le digo, pues que hable y que hable y que hable y que hable y no le pongo atención, no se demuestra ese interés. Asimismo, por lo general cuando escuchamos a alguien, hay que estarlo viendo a los ojos, cuando sea posible. ¿Quién de aquí ha platicado con alguien que está volteando para abajo mandando un mensaje? O nos ha tocado o hemos sido nosotros. Que no, sí, te atiendo y están así, uno que pongo ganas de aventárselo al piso, ¿verdad? Porque se acomode. Eso implica también quitar toda distracción. Por ejemplo, la gente que va a algún tipo de consulta o que va a algún tipo de atención médica, hay lugares donde te cobran por hora o por consulta. Entonces, si usted va con un abogado, por ejemplo, que le cobra por hora, se va a platicando de lo que hizo en el mercado, de cómo se sintió, de que le dolió la panza. No, le va a hablar lo justo porque le están cobrando cada centavo. Asimismo, cuando estamos hablando con alguien, estamos invirtiendo el tiempo en la otra persona y no hay que desgastarlo. También el ser paciente. ¿A quién de aquí le cuesta ser paciente? Creo que a todos, ¿verdad? Porque cuando escuchamos hay que esperar. Hay que esperar y escuchar y escuchar y escuchar todo y hasta después hablar. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas porque empezamos a escuchar
y decimos algo y ya nos contaron toda la historia y hay un problemón. Como que dice también Santiago, incluso si lo que estamos escuchando nos molesta, que eso sea lo último que se vea. A lo mejor sí nos va a molestar lo que nos están diciendo. No siempre va a ser agradable que nos digan las cosas que son importantes, pero aún así, Santiago nos invita a que si nos vamos a molestar, que sea lo último que pase por nuestra mente. Porque mucha gente cuando estás hablando con ellos y se molestan, dejan de escuchar. Se ponen violentos, se ponen a la defensiva, empiezan a culpar al otro y eso genera bastantes problemas. También el escuchar no es discutir. Es conversar, es algo que uno empieza y el otro va hacia adelante. También es importante hacer preguntas. Si algo no quedó claro, si no se entendió, hay que preguntar las veces que sea necesaria. Y también mientras usted esté escuchando, no esté pensando qué va a responder. Hay que tomar un tiempo de calma, de reflexionar, de decir, a lo mejor, ya que terminó de escuchar todo lo que se quiso decir, ahora sí pensar en lo que se va a hablar. ¿Por qué la Biblia nos manda que seamos prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos? Porque somos exactamente lo contrario. Escuchamos poco, nos enojamos rápido y discutimos a la brevedad. Por eso Dios nos invita a hacer todo lo contrario. El ejemplo está en la familia misma. Tanto al esposo como a la esposa les cuesta escuchar. Y aun cuando escuchamos, podemos no estar prestando atención. ¿Cuánto más de los padres a los hijos? Que le hemos dicho una y otra y otra y otra. Yo le digo a mi esposa que cuando nuestra hija empiece con esta actitud, le voy a decir, mira, aquí es una prueba médica de tu tamiz auditivo. Aquí me dice que escuchas. Médicamente probado que tú tienes la capacidad auditiva. Y lo que estás haciendo es pecado. Porque no estás honrando a tus padres. Y claro que eso va a llevar 10, 15, 20 años de nuestra instrucción. Pero eso es lo que debemos hacer. Salomón califica a un hijo sabio al cual escucha la instrucción de su padre y también de su madre. Asimismo, Dios califica a un padre sabio, aquel que escucha la voluntad del Señor. Pero hay entonces que, pues, escuchar. Dios no habla ahora de manera audible. O sea, lo que usted agarre la Biblia y la ponga a leer en voz alta. Pero ahí en fuera hay que estar escuchando a través de su palabra la voz del Señor. Nosotros tenemos serias dificultades para aprender a escuchar acerca de las advertencias. ¿Cuántas cosas nos han acontecido por no haber escuchado la advertencia? ¿Sabes qué? No te juntes con fulanito. ¿Sabes qué? Mejor no vayas a ese lugar. ¿Sabes qué? Ese es un mal negocio. Y uno que dice, no, pues no va a pasar nada, Y de repente nos acontece aquello que pues nos dijeron que no hiciéramos. Y tenemos la actitud de, pues yo voy a aprender, déjame a mí, yo me las arreglaré. En lugar de escuchar el buen consejo. Dios nos da la respuesta en su palabra a muchos de nuestros problemas de la vida cotidiana. ¿Y sabe cuál es el problema principal de nuestra vida cotidiana? Nosotros. Nosotros somos los culpables, por lo general, de todas nuestras calamidades. A veces otros nos ayudan también. Pero el pecado nace del corazón de cada persona. Cuando Eva fue engañada, lo primero que hizo fue invitar a su esposo a pecar con él. En lugar de decirle, oye Adán, mordí esto, ¿qué hacemos? Y Adán, no, mija, ya. Y si Adán hubiera quedado sin pecado,
como representante de la raza humana, otra historia hubiera sido. Adán comunicó a su esposa lo importante que era el obedecer a Dios. Y su esposa escuchó la voz de la serpiente. Muchas veces nosotros tendremos que escuchar o saber diferenciar entre la voz de nuestro Dios y la voz de la serpiente. ¿O a poco usted cuando se pelea con alguien, el diablo le susurra, perdónalo? No, ¿verdad? Y no, ¿cómo crees? No. Por lo general, ¿qué es? El Espíritu de Dios que nos invita a perdonar. El diablo, ¿qué nos dice? Acuérdate que el otro hizo esto y sácalo a la luz ahorita, es tu momento de brillar. Porque no ha hecho esto ni aquello y luego es así y demás. Y se hace un problema. Dios nos ha enseñado a través de su palabra lo importante que es comunicar todo lo que Dios nos ha dado. El hermano varón nos enseñaba acerca de la comunicación importante para la generación futura. Por eso en Deuteronomio encontramos que Dios le manda a los padres a que cuando nos levantemos en el camino, por donde andemos, estemos enseñando la palabra de Dios. Y no siempre va a ser, mi hijo, léete este versículo. Es enseñar un principio, una vivencia. Nuestros propios fracasos y pecados también son un buen ejemplo para ellos. Porque entienden que también tenemos o tuvimos las mismas dificultades. O que seguimos luchando con otras cosas. Dios nos escribió un libro para ser advertidos. Lo mismo pasa con las familias. Cuando no hay una comunicación que permita que las familias puedan crecer, puedan conocerse también, son cosas que nos ayudan a vivir mejor. ¿Cuántas veces escuchamos a padres escuchar, es que no sabía que mi hijo era así, que mi hijo era un ladrón, que era un drogadicto, que golpeaba a personas, que era un maleante? Dice, bueno, es que no sabía el papá. No, el problema es que era su obligación saberlo. Si no sabemos de nuestros hijos, con quién están, qué platican, cuáles son sus intereses, y lo más importante, cómo está su corazón delante del Señor, pues no hay comunicación. Algunos que estudian esto hablan de que hay ciertos niveles de comunicación. Cuando usted no conoce a alguien, platica cositas muy simples, ¿no? Que qué calor hace, que está bien contaminado, que los baches, ¿no? Que no hay agua. Puras quejas por lo general. Cuando usted tiene un amigo, le dice a dónde fue, con la familia, ¿no? Que salió de viaje. O usted va con un extraño y le platica que fue a Guadalajara y vino. Pues no, ¿verdad? ¿Para qué ocupa saberlo? En el matrimonio, pues, una plática de ¿cómo te fue? Bien. Ah, qué bueno que viniste. No, pues gracias. Y todo lo que nos decimos no sirve para nada. Y aún después de estos niveles de conocimiento o profundidad, está la parte espiritual. ¿Cuántas veces hemos comunicado nuestro estado espiritual? El real, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Porque para llegar a eso se requiere una comunicación buena, edificada. Porque si no, lo que hacemos es ponernos a la defensiva. Si una esposa llega con su esposo y le dice, oye, amor, no te he visto orar tanto. Y la esposa le repite, y tú ni oras tampoco. Ahora tenemos dos problemas. En lugar de recibir, escuchar, no, sabes que sí, ya no me he dedicado a esto, ya no he hecho aquello, ya no hemos orado juntos, no hemos leído juntos. Pues hay que animarnos a hacerlo. Pero si no tenemos tiempo para escuchar, si nunca estamos, pues tampoco será posible. A veces hay que esforzarnos para escuchar a los demás.
porque a veces no queremos o pensamos que hay algo más urgente y no siempre es así. De nuevo es la actitud del corazón para escuchar a los demás. ¿Usted cree que Jesús no escuchaba a la gente con la que hablaba? Digo, él sí sabía todas las cosas. Y aún les preguntaba, oye, ¿tú quieres ser sano? Le decía el paralítico al leproso, ¿tú quieres ser sano? Y Jesús, aún sabiendo su vida, su historia, su corazón, su eternidad, él se interesaba por escuchar a las personas. A los únicos que mandó a callar fue a los demonios. Pero de ahí en fuera, a todo el que venía él lo escuchaba. Él daba su tiempo. Dice en Lucas que desde el amanecer hasta el anochecer, él se ponía en las puertas de la ciudad y le traían a él todos los enfermos, los leprosos, los mancos, los tuertos, los ciegos, todos. Todos los que estamos aquí, básicamente. ¿Iríamos a Jesús? Y es lo que Dios, y como lo hemos cantado esta mañana, nos recuerda. Que Él escucha nuestra oración. Que no es un Dios que está por allá lejos, que hay que gritarle para que nos ponga atención. Que Él nos escucha. Que Él se comunica con nosotros a través de su palabra. A través de mi esposo, de mi hijo, del hermano que me cae mal. Porque me muestra que yo no soy amoroso como debo ser. O no soy paciente como debo ser. Y para llegar a eso debemos trabajar en la comunicación. En una de las reuniones de matrimonios nos ponían a calificar como familia cómo está nuestra comunicación. Y lo hicimos por separado, que cada quien dijera cómo él percibía la comunicación. Y gracias a Dios todos salimos que al menos pensamos que el otro piense que nos hablamos bien. Pero hay que mejorar. A lo mejor hay cosas que nos cuesta decir, que nos cuesta expresar, o incluso que estamos cansados de expresar y que no seamos escuchados. Y más aún las cosas que son difíciles del poder expresar. Alguna dificultad, algún dolor, alguna angustia. Es a veces complejo expresar nuestro corazón a los demás. Y Dios nos puede ayudar para hacer eso. El poder comunicarnos de la manera adecuada. Y también al escuchar debemos muchas veces tener la paciencia para que el otro termine y poder poner atención. Hay gente que le quiere contar algo que está en Apocalipsis y empieza a leer desde Génesis. Oye, ¿cómo estás? Y te empieza a contar desde que nació, de su abuelita, de cuando un día se tropezó y entonces 3 horas después te cuenta su problema real. Y bueno, ahí hay una buena parte del que escucha, pero el que habla pues tiene también que poner de su parte. A veces hay que preguntar ciertas cosas para ampliar la información. ¿A usted le gustaría al médico y que le dé una pastilla porque le duele ahí? ¿Y pues ahí dónde? Pues aquí. Bueno, sí, pero ¿cómo le duele? ¿Mucho, poquito? No, me duele más o menos. Y es como, digo, si usted lo van a operar, yo esperaría pruebas y 5 diagnósticos, porque si lo abren, ya no hay vuelta para atrás. Si el doctor, que a veces ni le quedamos bien, nos hace preguntas para más o menos ayudarnos a tener un poquito de salud natural, pues cuánto más con las cosas del corazón, que hay que escuchar, que hay que comunicar, cosas importantes. Y también entender que aparte de la comunicación que damos a los otros, hay personas que se comunican de diferentes maneras. Y expresan incluso su amor de diferentes maneras. Por ejemplo, hay muchas madres
que demuestran su amor cocinando por sus hijos. Y lo demuestran muy bien, aunque lo demás lo puedan incluso dejar en segundo término. O el esposo cree que nomás con llevar dinero a la casa es suficiente y él está contentísimo por hacer eso. Ciertamente no. Hay que cuidar los aspectos de cuando escuchamos a los demás. Cuando hay que conocer una historia difícil, nos va a costar. ¿Pero qué prefiere? ¿Que su hijo jamás le cuente que por ahí lo violaron? ¿O lo golpearon? Porque usted no sabe escuchar. A que usted tenga que escuchar esa terrible historia y entonces consolar a su hijo. Porque muchos de nosotros, tristemente, vivimos con cosas que jamás hubo alguien que nos escuchara. Tanto cosas buenas como cosas malas. Pero no pudimos comunicar a los demás. Hay gente que aún se acongoja porque cuando se ganaron un diploma, nadie se lo reconoció. Porque para ellos era importante. Hay gente que quiso decir cosas que tampoco en su momento pudo hacer. Cuando rechazamos el oír a otros, nos estamos cerrando también a escuchar la voz del Señor. Cuando el pueblo se portaba mal, ¿a quién mandaba? A un profeta. Ahora pues no hay profetas como tal que hagan exactamente eso. Pero si Dios sabe que estoy fallando, que ocupo crecer, va a mandar a alguien para que me diga que estoy mal. Yo tendré que escuchar esa voz. E incluso a veces usa aquellos que nos imaginamos. A nuestros hijos, a un extraño, al vecino, con tal de que escuchemos la voz del Señor. Por eso la Biblia dice, si escuchamos hoy la voz del Señor, no seamos duros para atenderla. Jesús nos dio el principio máximo para esto. Trata a los demás como quiera ser tratados. Si a uno le gusta ser escuchado, también hay que saber escuchar al otro. Eso incluye nuestra dedicación. ¿Cuántas veces la gente nos cuenta sus dificultades, sus angustias, sus tristezas, sus penas? Y para eso hay que escuchar. Hay que prestar tiempo. Para obedecer la voz del Señor hay que escucharla, hay que obedecerla. Cuando la gente no escucha, dice la Biblia que es gente que es necia. ¿Alguna vez ha conocido a alguien necio? El que está en el espejo, por ejemplo. Porque Dios nos habla y nos dice y no escuchamos. Y no escuchamos muchas veces la voz del Señor. Vemos en Éxodo, por ejemplo, que el pueblo clamaba a Dios. ¿Y Dios qué? Los escuchó. Dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto. Y por eso tú, Moisés, vas a ir y los vas a liberar. Y esto aún lo experimentamos al día de hoy. ¿Cuántas cosas del Dios no nos ha escuchado para ser librados? Dios tiene y puede prestarnos toda la atención requerida. Y al mismo tiempo, nosotros, cuando Dios nos habla, hay que estar atentos a su voz. El saber diferenciar también la voz del Señor. A veces serán nuestros deseos, nuestro orgullo, nuestra avaricia, el mismo enemigo, nuestras concupiscencias, tentaciones o pecado, y estará entonces también la voz del Señor. Por eso dicen que el Señor nos dio una boca y 2 oídos. Imagínense que nos hubiera dado 3 bocas. No, estaríamos vueltos locos. Si yo con mi niña que está todo el día hablando, que a veces decimos, ¿sabes qué? Ahorita es tiempo de callar.
Porque también mamá y papá ocupan hablar entre ellos. Y se queda como viendo así de, ¿y si puedo hablar? Ahora sí ya. Le damos play, ¿no? Pero hay tiempo para hablar, tiempo para callar. Ella también ocupa aprender a escuchar cuando la corregimos. Nosotros ocupamos aprender a escucharla también a ella cuando tiene necesidades. Por eso Dios nos puso en nuestro cuerpo la capacidad de poder escuchar. Porque hay gente que no puede escuchar. Hay gente que no puede hablar. Y nosotros que tenemos esta gran bendición, muchas veces la desperdiciamos. Aquí uno es quien debe examinarse, de saber qué es lo que está evitando que yo escuche al otro. Puede ser que tengo hambre. Hay gente que no les puedes hablar cuando tienen hambre. O que no he dormido bien. O que tengo dolor. O que tengo una aflicción. A lo mejor me cae mal. Y me cuesta escucharlo. O a lo mejor me cae tan bien que ni lo escucho. Quizá algún rencor. Falta de madurez. O simplemente no nos importa. Pues que el hermano hable, total, yo aquí hago como que lo escucho. Y pues no. Dios no hace como que nos escucha. A veces uno se pregunta si Dios nos está escuchando. Y Dios siempre nos está escuchando. Él dice que en aquel día se abrirán los libros y que daremos cuenta de cada palabra que hayamos dicho. Dios tiene un chat con usted de todo lo que ha dicho, pensado, imaginado. Y aquel día se abrirá ese libro para que podamos, ahora sí que, pues ser evidenciados delante del Señor. Dios sabe que fallamos al escuchar. Por eso Jesús cuando hablaba con la gente le decía, ¿no han escuchado? ¿No han entendido? ¿No han sabido estas cosas? ¿No les han enseñado? Porque muchas veces nos costará el hacerlo así. Si hemos estado resueltos a escuchar, que es quizá la parte más difícil para muchos de nosotros, ahora vamos con la parte del hablar. Le invito a que me acompañe a Amós 3, versículo 3. Amós 3, 3. Está adelantito de Daniel. Ahí para que lo encuentre. Amós 3:3. Este lo dicen en muchos matrimonios o cuando se van a casar. Pero dice la palabra del Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es un principio muy básico. Cuando no comunicamos o hablamos o nos ponemos de acuerdo, simplemente no podemos convivir como familia. No podemos convivir con nuestros hijos, con nuestra esposa, aun con la gente que trabajamos, porque no estamos en un común acuerdo o tenemos distintos objetivos. Y esto pasa cada domingo. Cada domingo al salir aquí preguntan qué quieren comer, cada quien quiere una cosa diferente. Y si no nos ponemos de acuerdo, pues nadie va a comer nada. O va a comer uno algo que no le gusta, o va a haber una disconformidad. Pero hasta que todos estamos de acuerdo, entonces podamos a tal lugar. Ya sea por votación, por moneda o porque le toca a fulanito. Ahora sí que, si no estamos de acuerdo en cualquier cosa, pues no podemos andar juntos. Es un principio simple, pero muy básico. Nadie puede tener una comunicación y una vida con aquellos que no están de acuerdo.
La gente, ¿por qué discute? Porque no está de acuerdo. Si el esposo dice azul y la esposa dice rojo, no van a estar de acuerdo. Y no se va a pintar la cocina de ningún color. Por eso muchas personas, tristemente, cuando no están de acuerdo o cuando tienen incluso diferentes intereses, en lugar de comunicarse y arreglarlos mejor, se separan. Se separan y ya. Es que no nos entendemos. Es que puro pelear cuando platicamos, bueno, porque estamos de nuevo, quizá hablando más, cuando deberíamos estar escuchando todavía mucho más. En la familia siempre habrá diferentes opiniones y aspectos. A veces, claro, habrá que, por ejemplo, la cabeza de hogar, tener que decidir cómo se van a hacer las cosas. A veces sí no habrá opción, pero habrá que comunicar previamente también el por qué a veces se elige esa opción. Y a veces habrá simplemente que decir, esto es lo que vamos a hacer, y tan simple como eso. A veces a mi hija le digo algunas cosas y me pregunta el por qué. Le digo, porque tienes que obedecer. Tan simple como eso. A veces sí le explico, es que por esto y por esto y por esto. Pero a veces es simplemente, tú debes obedecer la instrucción. Por ahí, mi hija escuchó una canción que la invitaba a desobedecer, a poner excusas. Era una canción para niños. Y yo cuando la escuché y le dije a mi esposa, esta canción, aunque parezca para niños, de hecho no tiene en sí cosas malas en palabras, pero el mensaje que está dando es, cuando tu papá te diga que hagas esto, tú dile que no. Y dile que no, y dile que no, y dile que no. Y el papá entonces le empieza a explicar y a decir y a convencer para que el niño obedezca. Es una canción para niños, pero tiene un mensaje muy profundo. Entonces, más que no salga violencia, no digan groserías o que no tenga algo inapropiado, también hay que ver qué mensaje están dando. Le dije, ¿sabes qué? Esa canción ya no. Esa canción en esta casa ya no. Estará bonita, pegajosa, pero en esta casa no vamos a fomentar que nuestra hija desobedezca. Porque la instrucción es para obedecerse. O usted, Dios le empieza a cuestionar por qué hace las cosas. Pablo dice, ¿y tú quién eres para altercarte o pedirle explicación al Creador? Si Él te hizo así, pues así eres, en términos físicos hablando. Y si no, pues simplemente hay que obedecer. ¿Cuántas cosas Dios nos manda y no nos da explicación? O que se quedan sin mucha respuesta extensa. Pero simplemente hay que obedecer. No hay que soltar explicación y demás, porque en eso estamos dando la pauta a que si te convenzo, me vas a obedecer. Y si no lo convenzo, ¿qué va a hacer? Pues desobedecerme. Es una lucha constante. Digo, ahorita es del día a día en nuestro hogar. Que le decimos, hay que hacer esto. Y dice, no, pues lo vas a hacer. ¿Y por qué? Porque tienes que obedecer. Porque la Biblia dice, obedecer a tus padres en todo. No que los cuestiones en todo. Eso no dice la Biblia. Entonces son cosas que hay que siempre recalcar y hay que comunicar. Si imagínese un día nomás usted se cambia de país y no le avisa a nadie, no a su familia y se los lleva a todos, ¿qué va a pasar? Pues una mala comunicación.
O si usted llega y lleva una semana que lo corrieron del trabajo y nunca ha dicho nada. Y la esposa ya hasta compró llantas nuevas del carro. Bueno, pues no lo comunicamos. O lo más frecuente, ¿no? Que llevamos como 40 años con el dolor y nunca fuimos con el doctor. Ya es que hasta ahorita me dolió. Ya cuando está así, ¿no? El problema. Son cosas que debemos cuidar. Que es importante el comunicarlos. La sabiduría que expresa la Biblia es saber decir las cosas correctas en el momento correcto, de la manera correcta. Jesús nunca llegó tarde y nunca dijo una palabra de balde. Él dijo lo que había que decir, cuando había que decirlo y de la manera que había que decirlo. Si eso ofendía o no a las personas, no quitaba que a veces se debía hacer así. Porque a veces hay que comunicar cosas que no le van a gustar a los demás. Pero hay que hacerlos pues de la mejor manera. Digo, yo como maestro, a veces califico, digo, mi hijo, no pasaste. Ni modo. Y no pasaste. ¿Y sabes qué? Te vamos a dar de baja. Y ni modo. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y me he fijado que muchas veces es por no comunicar. No comunicar, no hablar. A veces simplemente dejan de ir y nunca avisan nada. Y hemos llegado al punto de que a veces yo tengo que marcarle a los papás para preguntarles por sus criaturitas. De por qué no han ido a la escuela. Y la que más me sorprendió fue una señora que le marqué. Su hija llevaba 2 meses sin ir a la escuela. Y me dijo, es que la escuela está muy lejos y a mi hija no le gusta levantarse temprano. Y así de, qué bueno que le marqué, porque si lo hubiera visto mi cara. Y aquí la tengo de floja, pero ahí luego va por los papeles. Y así, pues ok, es su hija, ¿eh? No le voy a decir cómo criarla. Pero avíseme aunque sea, ¿no? Que ya no va a venir. Y si no comunican esas cosas, pues imagínense qué van a comunicar con los demás. ¿Qué le está comunicando esa mamá a su hija? Que si el trabajo se queda muy lejos, o tienes que entrar a las 7 al trabajo, pues no vayas. Ahí la va a tener toda la vida, hasta que le enseñe a levantarse temprano. Y lo más triste es que hasta le daba risa. En lugar de que me lo dijera, pues molesta o llorando, ¿no? Le daba risa. Es que es una flojilla, dice. Así. Bueno, pues gracias por informarme. 2 meses después. Y pues la vamos a dar de baja con mucho gusto porque le queda muy lejos la escuela. Y yo así de, bueno. Es lo que la familia le comunicó. Que no hay que esforzarse mucho. Mi hija se levanta a las 7 a veces y ni va a la escuela. Él la tenemos todos los días madrugando. Como si ella fuera la que va a trabajar. Pero bueno, pues ya está empezando a madrugar solita y eso es algo bueno. Una vez la deja más horas para que duerma y no, ya a las 7 se levanta. Pase lo que haya pasado. Saber expresarse es algo muy importante para nosotros. Y también para eso hay algunos principios que podemos dar. La Biblia nos muestra, varios en particular. Lo primero es, no dé por sentado que conoce perfectamente a la otra persona. No crea saber y definir el cómo se siente. Porque a veces podemos pecar con los demás cuando nos comunican algo. El clásico, no, que llegue el hijo a pedir dinero, ¿qué quieres? Bueno, espérate, pues, hay que escuchar todo el panorama. O que no, ya sé que tú eres bien mentiroso. Oye, pues a lo mejor dice la verdad. Ese día se animó y uno, ¿qué? Lo botó por ahí.
Entonces no podemos dar por sentado que conocemos a los demás al 100%, ni aun sus intenciones. No es que yo sé que tú hiciste eso por tal cosa, y a lo mejor no es. O también en la familia, en el matrimonio, el suponer cómo se siente el otro y entonces decirle tal cosa. Si no es que yo sé que estás enojado y por eso dijiste esto, ¿y cómo sabes? Preguntamos si estabas enojado. A lo mejor tenía hambre nada más y no pudo pensar bien y dijo una tontería. O a lo mejor andaba distraído también, no escuchó y respondió una tontería. A lo mejor no sabíamos toda la historia y dijimos las cosas a medias. También hay que pensar bien lo que vamos a decir, porque eso lo podemos lamentar toda nuestra vida. Hay familias que con una frasecita que se dijeron, se destruyeron la vida, o se destruyeron durante varios años. Yo por ahí tengo un familiar que de chiquita le dijeron que si comía mucho se iba a poner gorda. Y es una verdad. Si uno come mucho, pues uno sube de peso. Pero cuando empezó a crecer, ya no quería comer nada. Porque desde pequeña le dijeron que si comía mucho iba a estar gorda. Entonces el comer, en lugar de disfrutarlo, era una pelea, un fastidio, unas lágrimas. ¿Por qué? Porque se comunicó una idea adecuada de la manera incorrecta. Y después de años, empezó a comer un poquito mejor. Es adecuado también cuidar estas cosas, pensar bien lo que vamos a decir después de escuchar. También es importante hablar en los lugares y momentos adecuados. Digo, usted no se va a poner aquí a platicar para que todos escuchen que su marido le fue infiel o que usted anda robando a las casas. Hay momentos y lugares para hablar todas las cosas. Hay gente imprudente, habemos gente imprudente muchas veces, que hablamos las cosas que eran buenas en momentos que no eran adecuados. Por ejemplo, si su esposo hizo lo que le molestó, no se lo va a decir ahí enfrente de toda la familia, ¿verdad? Se va a sentar, no, eres un inútil, te dije, y todos se van a quedar, no, pues qué bonita familia. O si nuestros hijos se portan y se van a portar mal, no vamos a en ese rato darles un sablazo, disciplinarlos y gritarlos y demás. Obviamente no debemos gritarles tampoco, pero hay tiempos y lugares para todas las cosas, de acuerdo a la actividad. Digo, nadie llega a un entierro con flores y globos y canciones alegres. Es un tiempo para llorar. También es importante expresar lo que realmente sentimos. Muchas veces nos va a costar por el qué dirá el otro. Pero, por ejemplo, si usted no quiere ir a comer porque está cansado, nomás dígalo y ya. No tiene que inventar mil y una excusas. ¿Sabes qué? No se me antoja y quiero estar en mi casa. O sea, es que quiero ir a tal lugar y tan se acabó. O sea, no pasa nada. Porque entonces empezaremos a mentir. Y eso es un pecado muy grave. Si empiezo a decir, no, es que tengo que hacer tal cosa y mira y demás, y no es cierto, solo para evitar el compromiso estoy mintiendo. Y aunque sean cosas adecuadas, sigue siendo mentira. Debemos cuidar esa parte como familias para pues no pecar contra el otro, aun con cosas buenas. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, casi siempre son puras excusas o mentiras.
De que no, es que el domingo tengo tal cosa y es muy temprano y yo me levanto hasta las 12 los domingos y bueno, pues, ahora sí que cada quien, ¿verdad? Sus prioridades. Pero si algo no nos parece, no nos resulta adecuado, pues hay que decirlo de la manera lo más correcto posible. El otro día nos pasó que íbamos en un carro de esos de Uber and Driver y como siempre traen lo que ellos gustan, ¿no? De música y porquería y media. Pero llegó un punto en el que la letra o lo que decía era grotesco y asqueroso. Le tuve que decir, oiga, por favor me quite esa canción. Está horrible, asquerosa. ¿Y qué hizo? Pues la cambió. ¿Por qué tengo yo que estar aguantando esas porquerías? Yo a veces llego a restaurantes y apago las teles que están viendo pura pornografía casi casi. A lo mejor no se ve como pornografía, pero se escucha como pornografía. ¿Y qué le hacemos? Pues la quitamos. Así es simple. Cuando hablemos también de cosas difíciles, hay que tener el corazón de querer resolver la situación. Si usted no le cuentan los problemas que alguien tiene, su esposo o su esposo, es porque el problema es usted. Porque si aquel a quien más amo o a quien más amo, no le puedo expresar lo que yo siento, deseo, lo que me duele, lo que no, el problema soy yo. Por mi actitud, por mi falta de atención, por el cómo respondo, porque no sé escuchar. O porque cuando respondo hiriendo al otro. Esto se resume en cuando nos comuniquemos, se vea que somos creyentes. Dice la palabra que toda palabra sazonada con sal, útil para la buena edificación de los creyentes. De todos. Comunicarnos de una manera adecuada. Porque la comunicación es lo que está en nuestro corazón. Por eso el principio es de lo que sale y hablamos es lo que estamos llenos por dentro. Si a usted le gusta hablar mucho de una cosa es porque le gusta. Ya sea el fútbol o la moda o tecnología o lo que sea. Uno siempre habla de lo que le gusta. De lo que está de acuerdo con. Jesús, como lo veíamos, también expresó cómo se sentía. En el huerto dice que estaba triste hasta morirse. Se cansó del camino, dice Lucas, y se puso junto a un pozo porque estaba cansado del camino. Tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo dolor, como veíamos con la muerte de Lázaro. La comunicación es la bendición que Dios ha dado a la humanidad para comunicar su corazón. ¿Usted alguna vez ha visto un perro que le diga te amo a otro perro? No, ¿verdad? Nunca, yo no he visto nunca que un perro le diga a otro perro te amo. Pero el ser humano le dio esa capacidad de poder comunicar de su corazón lo que tiene. El animal se guía por el instinto. Nosotros nos guiamos, dice la Biblia, por el Espíritu, el que Dios nos ha dado. La comunicación más estrecha es la que está llena de amor. Cuando hablamos de nuestro corazón, nos volvemos vulnerables. Y hay gente que no le gusta estar vulnerable. Porque ¿y qué van a decir de mí si se enteran que estoy triste o que estoy cansado? Pues que está triste, que está cansado. Pues nada más. Ya los motivos pues usted sabrá. Pero no hay nada de malo en eso. El sentirse vulnerables
al hablar es algo que va a ser siempre, porque nunca sabremos la reacción del otro. Digo, cuando pedimos matrimonio a nuestra esposa, lo hicimos con la seguridad de que nos iban a decir que sí, con miedo, temblando ahí. A lo mejor me dice que no, o me dijo que sí, ¿ahora qué voy a hacer? Pues casarme. Así de fácil. Cuando deseamos comunicar algo de nuestro corazón, nos volvemos vulnerables. Cuando oramos a Dios, abrimos nuestro corazón y nos mostramos como somos. Señor, ayúdame porque soy flojo, porque soy bien enojón, porque soy bien impaciente. Y Dios nos conoce. Nos conoce y nos ayuda también. Pero a veces pues nos cuesta decir las cosas. Y de nuevo hay cosas que también hay que dejarlas para uno. Cuando María recibió a los pastores y a los sabios y lo que la gente le decía, dice que ¿qué? Que guardaba todo eso en su corazón. Como algo que hay que atesorar. Algo que ella guardaba para ella. En este mundo la gente vive con un corazón cerrado, que no ama, no perdona, no nada. Se dejan guiar como animales por sus instintos. Porque para amar hay que sacrificar, hay que humillarse, hay que pedir perdón, hay que volverse al otro, cuidarlo. Debemos priorizar que siempre haya una comunicación en nuestro hogar. Y siempre ver, como dice la palabra, que la carga del otro como la más grande que la mía. Y los defectos, los míos, más grandes que el del otro. Por eso dice, llevar las cargas unos con otros. Ustedes que son espirituales y maduros, ayudan a los débiles. Y cuando hay que corregir, dice, quita primero tu viga para ayudarle a quitar al otro su pequeña astillita. Entonces, en términos de estas cosas, cuando alguien me comunique algo, esa es su necesidad más grande. Aunque la mía, pues sea quizá el doble. Y cuando yo voy a comunicar algo que está mal, debo considerar mis faltas mayores que las del hermanito. Si llega un hermano y me platica que él, no sé, dijo una mentira que no debía haber dicho, y uno se siente como más santo. Si no, hermano, yo una vez mentí, hasta robé. O sea, hay que orar unos por otros para que no seamos tentados. Y eso está bien. O sigue el hermano, ¿sabe qué, hermano? No comí en un día. Dice, no, yo no comí en una semana, fíjate. O sea, no, o sea, el hermano, a lo mejor usted no ha comido, pero el otro hermano también tiene necesidad. Y él se lo está comunicando, usted nomás respondió. Él se animó a que lo juzgaran, a que lo vieran como que está pasando por tiempos de dificultad. Y está completamente bien. Digo, durante un tiempo, en esa canasta, que por lo general traemos despensa, en un tiempo a mí me tocó recibirla. Ahora me toca traer para dar. Y no pasa nada. ¿O qué prefiere usted? ¿Morirse de hambre o morirse de vergüenza? Digo yo, mejor de vergüenza. Digo, pues me tocó a mí ahora a lo mejor. Sí, pues no conseguí trabajo, me ha ido mal. Pero si no quiero que nadie se entere, como dice el hermano, pues ¿cómo le vamos a ayudar? Si lleva una semana sin comer y no nos dice, pues ¿cómo le vamos a ayudar? Hay que comunicarlo.
Si está feliz, pues también comuníquenlo y pues nos gustamos con usted. Así de simple. La comunicación debe priorizar entonces el beneficio del otro. No lo que yo a veces deseo hacer. Y eso nos cuesta. Porque ¿a quién de aquí le gusta hacer la voluntad de otro? Casi nadie, ¿verdad? Todos queremos hacer lo que nosotros decidimos. Y Jesús, que era Dios, no se aferró a su forma de Dios. Él, que sí tenía toda la autoridad, se humilló. Las familias y sus problemas muchas veces surgen o crecen cuando no hay una comunicación adecuada. Cuando cada quien acepta lo que le toca y es responsable de eso. ¿A quién de aquí le ha tocado resolver un problema en su familia? Pues creo que a todos, ¿verdad? Ya sea porque yo fui parte o yo soy el problema. Porque en el matrimonio, si nomás hay dos, pues o uno es el problema o los dos, pero pues nadie está nunca limpio. La comunicación debe enfocarse en traer siempre una bendición a los demás. Aún en las cosas difíciles. Por ejemplo, un pastor que también es médico y que da consulta, a veces tenía enfermos que estaban ya para morirse. Y él les decía, ¿y tú estás agradecido porque estás enfermo? Y uno se queda, pues ¿cómo voy a estar agradecido porque estoy enfermo? O sea, me voy a morir. Y dice, sí, te vas a morir, probablemente. Pero mira, estás aquí, en un hospital, siendo atendido y cuidado 24 horas. Cuando hay gente que se muere en las calles de la misma enfermedad que tú tienes mucho que agradecer. Una verdad dura, porque pues con la vida no se juega. Pero este pastor le hace ver de que mira, aunque estás en este tiempo de dificultad, lo estás pasando de la mejor manera posible. Digo, cuando alguien fallece en un hospital, pues qué mejor forma dice que con su familia hay un lado, ¿no? Digo, si al final la muerte es inevitable, pues mejor tener a los que amo conmigo. Por eso en la pandemia fue horrible porque la gente moría sola y no podías estar con ellos. Eso es en las malas, que también debemos estar ahí. Digo, ¿usted está enfermo? ¿A poco no quiere que toda la familia esté con usted? Pues claro. Y si en el último día nos toca estar en un lugar así, pues también, estar con los nuestros. Digo, de morir solo a morir acompañado, pues mejor morir acompañado, ¿no? Siempre es lo ideal. Jesús se negó durante toda su vida por el bienestar de los demás. Y lo comunicaba. Dijo, ¿sabes qué, Jesús? Mándalos para su casa porque ya es noche. Jesús, no, pero tienen hambre, denles de comer. ¿Jesús no tendría hambre también? Pues claro que sí, tampoco había comido nada. Porque llevaban todavía comida, los pescados y los panes. ¿Y Jesús qué hizo? Les dio a todos. Los bendijo. Bendijo la comida y repartió. Y sobró para los demás. La importancia de comunicar es también sabernos negar. A veces nos va a costar el decir, tienes razón, me equivoqué, perdóname, pero va a ser un ratito. En lugar de estar peleando y peleando por meses y por años de lo que pudo haber sido perdóname. O me equivoqué, está bien. Todos nos equivocamos. Si usted no tiene problemas, eso es un problema. Porque si nunca se pelea con nadie es porque pues nadie lo aguanta tampoco. Si en su matrimonio nunca ha tenido una discusión es porque no hablan. Porque todo matrimonio que ha tenido 2 días de casados o 1, hay discusión. Y no se acaban.
Por eso cuando alguien le diga, no, es que mi esposa y yo nunca discutimos, pues no hablas con él, ¿o qué? Pues nunca se hablan o nunca se ven, pues solo así. Nunca tienes problemas con alguien que no ves. Por esa gente que luego no viene a las iglesias. Porque no quiere dificultades, no quiere la interacción. Y es imposible. Hay que renunciar muchas veces y decirlo, comunicarlo. En la casa hay una regla. A quien pide perdón se le da. Quien pide perdón se le da. Por cosas pequeñas, por cosas grandes, quien pide perdón se le da. Si por ahí le das un codazo, dices perdón, se responde con un te perdono. Y así, cosa chiquita, cosa grande. Tienen que comunicarse. Si hay una ofensa, debe haber alguien que responda con te perdono. Así, cuando pasa algo muy feo y muy horrible, que no nos cueste tanto decir, pues te perdono también. Digo, si con los chiquitos empezamos, con lo más grande va a ser luego mucho más sencillo. Si nos gusta tener la razón, probablemente no tengamos muchos problemas, porque nadie se va a acercar a nosotros a contarnos nada. Y también si al final nos cuesta escuchar y hablar, bueno, pues también no esperemos una vida de muchas complicaciones, porque nadie se nos va a arrimar a decirnos nada. Y eso es pecado también. Dios nos creó y cuando creó a Adán, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno estar solo. Por eso dice después la Biblia, si uno se cae, el otro lo levanta. Si usted se cae solo, ¿quién lo levanta? Pues nadie. Y aunque está aplicado al matrimonio, tiene que ver con las demás cosas de la vida. Cuando la gente por aquí en el cerro se pierde y está sola, pues ¿qué hacen? Por rogar a Dios que manden a alguien. Pero si se pierden dos, a lo mejor alguno puede ir y ayudarlo y luego venir. Siempre es mejor ir acompañado, para lo bueno y para lo malo. La voluntad de Dios es que seamos como Él es, bueno, agradable y perfecto. Entonces, si mi comunicación o mi manera de escuchar daña al otro, el que está pecando soy yo. Porque no pongo atención, porque no espero, porque soy impaciente, porque me encanta reclamar de lo que pasó hace 500 años. Y no. Dios nos invita, más bien Dios nos manda, y en su palabra está, en Mateo 5, que si tenemos algo contra nuestro hermano, en Mateo 5:23, si mi hermano me hizo algo, me hizo caras, me cae mal o lo que sea que haya pasado que nos basa en nuestro corazón. Si me hizo algo mi hermano, dice, antes de venir y estar aquí todos juntitos alabando, hay que resolverlo y luego venimos. ¿Cuánto más pues en la iglesia? ¿Cuánto más en la familia? Si usted se peleó en la mañana, antes de llegar aquí hay que resolverlo. Así de simple. Porque luego lo que pasa es que la gente entrando por la puerta se transforma y dice, aquí no pasó nada. Digo, los que tienen la puerta, creo que nunca ha llegado alguien y le dice, hermano, ¿cómo estás? Hermano, estoy molesto. Y se mete echando lumbre. No, siempre no, estoy bendecido, probado en victoria, santificado y glorificado casi. No, hablando, pues si viene enojado, pues arrepiéntase. Si le dijo algo a sus hijos que no debía, pues arrepiéntase. Y entre entonces para que Dios le restaure. Digo, porque aquí llega puro pecador, ¿eh?
Aquí yo no he visto entrar a Jesús, que es el único que es puro de pecado. Pero todos los que aquí entramos somos pecadores. Fallamos, mentimos, somos infieles, somos perezosos, somos orgullosos, somos avariciosos. Y por eso entramos aquí, para que Dios nos transforme. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Escuchar la voz de Dios. Y si me equivoqué, pues también expresarle a aquello con quien pequé, pues ¿sabes qué? Perdóname. O ayúdame, o ora por mí. Debemos ser de un corazón que esté dispuesto a comunicar bendición y escuchar como Dios nos escucha. Con un corazón sano. Y eso es algo que nos va a llamar toda la vida. Porque si nos cuesta escuchar a nuestra esposa o esposo, a quien decimos que amamos tanto, y no escuchamos a Dios, no vamos a hacer ninguna de las cosas. Dios nos invita a que nuestro corazón siempre exprese y comunique lo que es bueno. Porque nos encanta denunciar todo lo que es malo. Digo, los padres que estamos todo el día regañando, nunca escuchamos qué bueno, hijo, felicidades, te amo. Siempre es esto y aquello y demás. O en la familia, ¿no? Siempre son puras críticas y veneno y ahí las tías serpientes con tus cosas. Pero nunca algo, mira qué bueno que acabaste la carrera. Mira qué bueno que ya, pues tienes un mejor trabajo. Usted ve a cualquier red social, es puros chismes. Y muy pocas cosas buenas. Usted ve cualquier comentario de los que ponen por ahí y casi nadie pone cosas buenas. Casi siempre son mentiras o blasfemias o cosas así. Y pues está bien, porque eso es lo que sale de su corazón. Eso es lo que hay en su corazón. Eso es lo que va a mostrar. Expresar es una bendición que Dios nos ha dado. Digo, si usted nada más piensa en cosas buenas y nunca las dice, no le va a servir de nada. Y si no, cálele a su esposa que nunca le diga te amo y nomás lo piense, ¿qué le va a decir? No, pues ocupó escucharlo. Por eso cuando se casan tienen que decir sí, acepto. Digo, nunca he escuchado a nadie que nomás haga pues sí. O sea, no. Tiene que ser una convicción. De hecho, por ahí hace algunos meses salió una muchacha que estaban en un civil y se le ocurrió, cuando le preguntaban al muchacho, ¿y tú aceptas con fulanita y demás? Dijo, acepto. Y luego le dijo a la muchacha, ¿y tú aceptas y tal? Y dijo, no acepto. Y luego se rió, no, sí acepto. Y todo risa, ¿no? El muchacho ya se imaginaron su corazoncito, pobrecito. Y el juez actuó de la mejor manera. Le dijo, a ver. Aquí no es un juego. Y yo hoy no te voy a casar. Porque esto es con seriedad. Tú estás uniendo tu vida con este muchacho y si no lo quieres, pues dírselo una vez. Pero con eso no vas a jugar. Y no, hoy no te caso. Y los corrió. Y iba con vestido y todo, Dije, yo hoy no te caso. Porque es una irresponsabilidad que tú andes jugando con la vida de las personas. Y le cambió la cara a la muchacha, claramente, ¿verdad? Así como de, y no, ¿sabes qué? Mañana te caso. Pues imagínense, ¿no? Estar ahí en el momento más, en la cúspide del inicio de la familia, y que ahí le digan que no, con vestido y todo. No, o sea, no se puede jugar con eso. Y finalmente hay que comunicar todo lo que podamos en vida. Si alguna vez he ido a un cementerio,
casi todo lo que está escrito en las lápidas nunca lo dijeron. Siempre era no, un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, pero nunca se lo dijeron. Y ahí en la lápida nunca lo va a leer. Y está muerto. Entonces lo que haya que decir en vida, hay que decirlo. No esperarse hasta que se muera y que se entere que yo lo quería mucho. No, pues de ahí no se va a enterar de nada. Y de lo que podamos. Porque también podremos pasar por mucho dolor cuando ya no haya tiempo para decir las cosas. Y eso puede ser cualquier día. Cualquier día uno puede salir y no regresar. Y por eso siempre hay que despedirse como si fuera la última vez, porque uno no sabe. Había un hombre que platicaba esto en una pequeña entrevista, que su mujer había fallecido y él ese día estaba muy apurado y no se pudo despedir. Y duraron años y el hombre estaba todavía destruido. Dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo pedir que ella reviva. Eso es imposible. Pero me hubiera gustado al menos decirle adiós ese día que estaba tan apurado. Yo cuando lo escucho me acuerdo y digo, no, pues todos los días, por más apurado que esté, hay que despedirse. De los que estén, de los que se pueda. Porque ya para regresar uno nunca sabe. Y el Señor nos ha dado esa bendición de poder comunicar nuestro corazón. Así como Él se ha comunicado con nosotros a través de su palabra, a través de su Hijo. Pero para eso hay que escuchar la voz de Dios, comunicar la buena voluntad de Dios, bendecir a otros. Cuando oramos estamos pidiendo bendición por el otro. Digo, yo nunca he escuchado a alguien que ore por alguien con la mente nada más. No, siempre se escucha. Y Señor, yo te pido por fulanito y mira en su vida y demás. Si uno parece que está meditando ahí como haciendo otra cosa. Tenemos que comunicar las bendiciones del Señor. Tenemos que escuchar las instrucciones del Señor. Y en el hogar Dios nos manda a que vivamos de esa manera. Que seamos, como dice el hermano Santiago, prontos para escuchar, buenos para escuchar, ávidos para escuchar. Si no nos va a gustar lo que escuchamos, que nos tardemos, que lo pensemos, que lo meditemos, reflexionemos y después empecemos a hablar. Y lo mismo con la ira. Hay gente que no se le puede hablar porque se molesta muy rápido. A mí me molesta cuando se tiene que hacer algo y dice, no, es que tengo que ver a ver si está de buenas para decirle. Yo digo, no me importa si estás de buenas o no, porque tenemos responsabilidades, tenemos que hacer cosas. Imagínese que usted tenga que esperar a que su médico esté de buenas para que lo atienda. No, pues usted se va a morir. Todos nos vamos a morir ahí esperando que el médico esté de buenas. O que su patrón esté de buenas para que le pague. ¿Cuándo va a estar de buenas? ¿Y está malo no le va a pagar o qué? No, o sea, es solo una falta de carácter. Que tengan que esperar a que uno esté de buenas, descansado, comido y todo, para poder expresar algo que es una necesidad importante. Digo, a mí sí me molesta, sinceramente. Estoy comunicando de mi corazón lo que estamos viendo. Porque en el día a día hay que hacer cosas que no van a depender si estamos de buenas o no. Esté de buenas o no, yo debo amar a mi esposa. Yo debo amar a mi hija. Debemos amarnos entre nosotros como iglesia. Esté como esté. Jesús estuvo cansado, desvelado, hambriento y aún así atendía a la gente siempre con su necesidad. Así que no hay excusa. No hay excusa. El Señor nos invita a que seamos transformados en nuestro corazón para que lo que hablemos sea bendición para otros.
Y que si nos ha costado escuchar a los demás o escuchar a Dios mismo, pues le pidamos como Salomón. Salomón le pidió a Dios un corazón entendido, un corazón que pudiera escuchar la voz de Dios. El Señor desea que también su pueblo tenga un corazón que escuche la voz del Señor y que también hable la voz del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque podemos escuchar tu voz. Nos has dado la bendición, Señor, a la humanidad de poder escuchar la belleza de tu creación, tu palabra, a nuestras familias, los seres que amamos. Aún la naturaleza, Señor, nos has dado la capacidad de poder escuchar para que te podamos honrar. Y ese mismo, Señor, nos has dado un corazón que va a expresar mediante la boca lo que tengamos dentro. Que tú, oh Dios, nos limpies para que hablemos siempre verdad, bendición, instrucción y amor, Señor. Que tú nos cuides, Padre, en nuestro hablar para con los demás. Que si nos ha costado, Señor, el pedir perdón, el ser pacientes, el ser misericordiosos, el ser amables, que lo reconozcamos, Señor, delante de ti, para que seamos transformados. Que nuestra comunicación contigo, Señor, tampoco se rompa por nuestro pecado, maldad, por nuestro descuido e ignorancia. Y que, Señor, tú hagas que en los hogares de esta tu iglesia, Señor, y en todo el mundo, haya familias que puedan hablar entre ellas, Señor. Expresar su corazón, sus sentimientos, sus luchas, sus debilidades, sus tristezas, sus alegrías. Para que este mundo vea lo valioso que tú nos has dado, que es comunicar del corazón. Y gracias, Dios, porque tú nos has mostrado tu corazón a través de tu palabra. Y queremos honrar tu palabra, Señor, al hacer lo mismo. Por esto mando a todo hombre que sea pronto para oír, tardo para airarse, tardo para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es tu mandamiento, Señor. Que nos sigas haciendo crecer como familias, para que estemos en ti, en la roca, cimentados, comunicados, que nos conozcamos, Señor, así como tú nos conoces. Gracias te damos por este día, que podamos seguir creciendo en cada hogar y en lo individual, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Pues que mis hermanos sigamos creciendo, que hablemos lo que es bueno, que escuchemos para bendecir a otros. Que el Señor le bendiga, que tenga una excelente tarde.